Muy buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Día, como siempre, para analizar los acontecimientos de la escena política y lo último que ha sucedido en nuestra agitada escena política, valga la redundancia. El día de hoy, Ángel, se encuentra en el Congreso de la República Lilia Paredes, que debe responder sobre una serie de cuestionamientos y que lamentablemente, como se puede ver a través de la transmisión televisiva de este interrogatorio, la señora no responde a nada. Así es. Luciano, muy buenos días. Saludo a todos los amigos que nos están escuchando y viendo a través de este programa, Mirada al Día, y decir efectivamente que a horas de la mañana, el día de hoy, se llevó una diligencia que generó expectativas porque la primera dama iba a ir al Congreso de la República, a diferencia de su esposo, y iba a dar su manifestación, iba a decir su verdad. Pero, oh sorpresa, cuando empezaron las preguntas, cuando comenzó el interrogatorio, que inclusive se planteó de modo muy respetuoso, ella se acogió a una fórmula que efectivamente existe en nuestra legislación, que es la de guardar silencio. Y entonces, cada vez que le hacían una pregunta, ¿conoce usted al señor Espino? Si su sobrina estaba haciendo tal cosa, tal otra, ella respondía mecánicamente que por encargo de su abogado había decidido no prestar ninguna declaración. Y entonces cada pregunta terminaba con esta muletilla, lo cual, visto ante el país, ha sido pues una cosa grosera, porque demuestra, en primer lugar, que no hay ningún ánimo de prestar colaboración por parte de la familia presidencial al esclarecimiento de hechos que tienen que ver con su propia conducta y que de haber primado una actitud más inteligente, hubiera aclarado, dado un tipo de respuesta para satisfacción, especialmente de aquella gente que todavía cree en el presidente Castillo. Pero esta negativa cerrada, absurda, tenaz, creo que no abona nada, sobre todo cuando se está transmitiendo y millones de personas en la mañana del día de hoy han tenido oportunidad de ver esta actitud de provocación por un lado y de no colaboración por parte de quien tiene que dar cuentas al país sobre su conducta en su calidad de primera dama, en su calidad de consorte del presidente de la República. Debería dar ejemplo, debería colaborar y no lo hace. Ahora, Ángel, esto, si bien, como tú mencionas, legal, jurídicamente es una posibilidad, es una figura que existe, la de no declarar y dejar que el proceso continúe, yo creo que políticamente es un gravísimo error, ¿no? Porque a los ojos de la opinión pública demuestra un desprecio por la institución del Congreso de la República, por decirlo menos, o demuestra una falta de reflejos, una incapacidad para sostener una defensa articulada y una falta de argumentos, ¿no? Porque no pasa nada cuando una persona va y tiene argumentos, tiene una defensa, tiene capacidad de respuesta, pero esta constante que se ve tanto en las declaraciones de Pedro Castillo, que muchas veces no responde o entra en contradicción, como en la señora Paredes, que ya se está haciendo costumbre que no responda a nada, lo cual yo creo que ante la opinión pública cae muy mal, ¿no? Cae muy mal, la gente lo empieza a ver como una actitud despectiva o de temor o simplemente de correrse a la posibilidad de caer en contradicción. Sí, yo creo que hay un error de concepto por parte de la defensa, porque una cosa es negarse a declarar en sede fiscal, donde no hay ningún reflector, no hay ninguna mirada, todo es en un ámbito cerrado, no pasa nada, pues finalmente eso es, solamente consta por escrito. Pero aquí cuando uno va al Congreso, va a marcar una determinada posición, va a buscar un objetivo, va a demostrar, por ejemplo, en el caso de ellos, no hay nada que ocultar y que tiene una explicación coherente para lo que ha sucedido. Pero cuando se niegan a eso en forma tajante y absurda, creo que ahí el costo político es altísimo, ¿no? Y yo creo que lo están pagando. Porque inclusive hasta hubo preguntas, ¿qué hace la primera dama? ¿Cuál es la función? Tampoco respondió, ¿te das cuenta? Ella ha podido responder a algunas cosas y otras poder decir, bueno, me reservo sobre ese tema, no quiero declarar. En fin, en los temas más picantes para no entrar, digamos, en nada que la pueda perjudicar, pero no ha sido una declaración
cerrada de cabo a rabo, donde casi no ha querido ni decir su nombre. Exagero, por supuesto, pero esto revela, pues, quizás el temor de que a través de cualquier declaración pueda dar algún indicio que termine comprometiendo más a la familia presidencial y al señor Castillo. Entonces han optado por lo sano. El costo político es altísimo, pero quizás el abogado Espinosa, que es un hombre astuto que sabe, pensará que es mejor tener un descrédito político que una metida de pata en una declaración que dé pues un hilo conductor para que se siga desnudando la conducta corrupta de toda esta gente. Claro, es probable que haya puesto en la balanza qué cosa es más grave, ¿no? Un error que afecte en el proceso desde un punto de Claro. vista penal o en la investigación del Congreso, o una raya más al tigre en el descrédito político que ya, bueno, pues ya sabemos hasta qué nivel ha llegado, ¿no es cierto? Bueno, descrédito que, por cierto, alcanza a toda la familia presidencial. Todos están marcados por la misma conducta, ¿no? El hecho que la hermana de la primera dama prácticamente haya huido, no haya declarado, va a incrementar la lista de los prófugos, porque si ella no Bueno, acude a una segunda citación, va a ser llamada de grado fuerza, lo cual significa que se dicte una orden de detención provisional. Entonces, nuestro amigo el ministro del Interior va a tener más trabajo porque se va a incrementar la lista de los perseguidos. bueno, ayer lo adelantábamos, Ángel, como un Sí, rumor que empezaba a circular y parece que se confirma, ¿no? Porque tampoco asistió el señor Espino, que es el de esta empresa medio fantasmal que ya recibió 3 millones por una obra y que hacía estas giras promocionales con la hermana de la señora Lilia Paredes, y ahora ambos están aparentemente desaparecidos, lo cual incrementaría la lista de prófugos del entorno de Pedro Castillo, lo cual, bueno, ya va configurando claramente esta figura de una organización criminal en torno al ocupante de Palacio de Gobierno. sin duda, pues esa es la consecuencia que la gente está sacando a la luz de las conductas de cada una de las personas. Al no dar explicaciones, huir de los mandatos judiciales, ser perseguido por la policía, revela pues que la culpabilidad está pues a flor de piel, y eso es lo que creo yo que se va a ir descubriendo poco a poco, sobre todo cuando el día de ayer, por fin, después de mucho tiempo, se materializó la aceptación de Samir Villaverde como un colaborador eficaz y ha sido escarcelado. En consecuencia, habría que esperar que en los próximos días, a cambio de esa condición de colaborador, él cumpla lo suyo y empiece a aportar un conjunto de pruebas decisivas para extender la investigación, comprometer a aquellos que todavía no lo están y sobre todo lo que todos esperamos es incriminar o no al presidente de la República a través de estos medios probatorios, ¿no? Audios y videos. Claro, ahora, lo cierto es que mucha gente ha estado cuestionando esta figura del colaborador eficaz de Samir Villaverde, y yo escuchaba y veía en las redes sociales que muchos decían, esto es un cuento, ¿por qué no suelta las pruebas? Si tiene pruebas que las diga, e incluso involucraban a Philip Butters, que fue uno de los que aportó algunos de los audios y de las pruebas que tenía Samir Villaverde inicialmente, luego de entrevistar a su abogado Julio Rodríguez, y la gente exigía que ya muestre todo, pero es muy importante recordar o explicar, Ángel, la situación del colaborador eficaz. El colaborador eficaz Sí, claro. tiene que protegerse, porque incluso corre peligro su vida, porque posee algunas pruebas que las va a entregar en la medida en que sea aceptado como colaborador, que es una figura muy especial. No es lo mismo que aceptar Así. una culpa y simplemente ya está, y ya con eso se convierte en colaborador. No sé si tú puedes No, abundar un no, no, poco en esta no, para figura. nada. Para nada. Mira, yo creo que hay que distinguir cosas efectivamente. El señor Samir Villaverde no solamente ha confesado que él es parte en la comisión de estos delitos de defraudación, de corrupción política y económica en agravio del Estado, lo ha confesado, sino que él, para beneficiarse y poder tener un régimen especial a la hora de la punición, a la hora de la sanción, es necesario convertirse en una figura que está establecida en el Código Procesal Penal, que es la del colaborador eficaz. O sea, una persona que colabora pero con eficacia. O sea, son dos conceptos que están íntimamente ligados. Por eso te digo, no basta con confesar hechos, sino los hechos que él explica y expone
y pone a conocimiento de la Fiscalía y del juzgado, son hechos tan relevantes que permiten que la investigación se dirija a sectores, personas y ámbitos que de otra manera, sin esa información, sin esa delación específica, no se podría llegar. Entonces, se produce la figura de la colaboración eficaz cuando la información que brinda el colaborador, el que se acoge a esta figura, es tan importante que permite comprometer y desbaratar, por ejemplo, una estructura criminal que de otra manera quedaría simplemente ahí, en la sanción a los agentes secundarios menos responsables. Pero con la figura de la colaboración se incentiva para que las personas que ya admiten su culpa puedan mejorar su condición penitenciaria, es decir, a la hora de la sentencia, dando información que permita, por ejemplo, desbaratar la banda y que permita llegar a las cabezas de la organización, que repito, si es que no hubiera esta declaración, no podría dirigirse la investigación, llegar a conclusiones y sancionar a estas personas que podrían quedar en la penumbra de otra manera. Ahora bien, ¿por qué, no, ¿por qué Samir Villaverde? La pregunta es, ¿por qué Samir Villaverde no ha entregado todos los videos, todas las pruebas que tenía en un paquete? ¿Por qué la ha estado negociando? ¿A través de quién? De Julio Rodríguez, su abogado, que es un hombre con conocimiento. Entonces, lo que ha dado son algunas muestras para decir, yo tengo aquí un conjunto de pruebas incriminatorias y por eso quiero que se me considere un colaborador eficaz, que se me dé esa condición. Mira tú, eso no es tan fácil. Eso pasa por una calificación que hace la Fiscalía y finalmente el juez de la causa es el que sanciona. ¿Te das cuenta? Ahora, Entonces, Ángel, él ha entregado toda la prueba porque ha estado negociando con la Fiscalía para que le den el estatuto de colaborador eficaz. Ahora, algo tiene que haber adelantado, algo tiene que haber dicho que sea convincente para que la Fiscalía acepte esta figura y a su vez se le otorgue esta libertad que le permita ordenar sus pruebas, todo, y cambiar su estatus, ¿no? De salir de prisión a estar en esta libertad que le da, en primer lugar, una mayor seguridad porque ya no correrá en peligro su vida, estará a buen recaudo. ¿No? A buen recaudo, y también podrá ordenar todas estas pruebas que tiene, pero algo tiene que haber adelantado. Sin embargo, alguna gente también recuerda otros casos de colaboradores eficaces que no han sido tan eficaces, ¿no? Ha habido algunos casos como el señor Barata y hay ejemplos lamentables de esto. Ojalá que no sea así este caso de Samir Villaverde. Claro, es diferente porque en ese momento la Fiscalía lo que quería era solamente que los brasileños no dijeran delitos, sino aportes de campaña, que ni en Brasil ni en el Perú han sido delitos en sí, pero querían que digan cuánto han dado a cada partido político y a los diferentes dirigentes para iniciar una persecución política. Entonces, esa era una colaboración media trucha que estaba concertada entre el declarante y los fiscales, cuyo objetivo no era encontrar la verdad, no era sancionar a los culpables, sino tener elementos para condenar a los políticos opositores. ¿A partir de qué? A partir de un hecho que además no tiene ninguna connotación delictiva, como los aportes de campaña. Pero claro, dicho por estos Baratas y compañía, de verdaderos delincuentes, suena pues muy grave. Pero este es un caso distinto, Luciano, es un caso distinto porque aquí ha habido un tiempo largo de negociación y además Samir sí ha hecho unos soportes importantes. Yo quiero decir con toda claridad lo siguiente, que de no haber sido por el video en el cual hemos escuchado a Bruno Pacheco con Samir Villaverde, cómo se reparten groseramente los aparatos del Estado, cómo dicen, ven aquí, ven allá, vamos a hacer esto, lo otro, antes incluso de haber asumido el mando presidencial, ¿correcto? Es una prueba muy importante. Y la otra prueba, yo diría, importante es el otro audio que hemos escuchado, donde Villaverde le da 100.000 grandes al ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Silva, Juan Silva, ¿correcto? Entonces, estas dos cosas, por ejemplo, yo creo que le han dado a la investigación fiscal un giro radical,
porque hasta antes lo que teníamos son los videos de la prensa, de las visitas a Zarratea, a Palacio de Gobierno, teníamos algunas declaraciones menores de algunos funcionarios, y teníamos, lo más importante era lo que había dicho la señora Karen Lee López, que decía que el presidente era jefe de una organización criminal a través del Ministerio de Transporte. Pero esa información, hasta donde yo conozco, no tenía ninguna prueba material, documental, no sé si me explico. Era un dicho importante, sirvió para la hipótesis fiscal, pero no. Villaverde, creo yo que a diferencia de otros colaboradores, otros testigos, ya no solamente dice, sino está demostrando con pruebas instrumentales, con documentos, audios, videos, los actos de corrupción. Y esto es un paso adelante. Por eso, para mí, ha sido muy significativo, de veras, que la Fiscalía finalmente le haya dado este estatus de colaborador, porque es una forma de proteger las pruebas que él tiene. De no hacerlo, o le podía pasar algo en prisión, o las pruebas se podían ir evaporando, disipando, y no llegar a su objetivo como todos queremos. Y por otro lado, Ángel, los dichos de la señora Karen López y de otros testigos que van surgiendo coinciden con estas pruebas materiales, y ahí se va armando pues, el esqueleto. El rompecabezas, ¿te das cuenta? Ahora lo que dice Karen Lee tiene un fundamento mayor, ¿te das cuenta? Claro, aunque hay alguna contradicción. Y coinciden los hechos con las pruebas, con los audios, ¿no? Y también otras cosas que han ido trascendiendo. Tú has mencionado el tema de los 100.000. Ahora resulta que hay otro audio en el que Barreto dice que Pedro sabe sobre esto, y también ya está circulando la versión de que la mitad de los 100 grandes fueron para Pedro Castillo. Entonces se va armando un esqueleto que va a permitir que, llegado el momento, tengamos todo un contundente, toda una contundente estructura de pruebas que dejen en evidencia la existencia de esta organización criminal que, como dijo en su momento Karen López, está encabezada por Pedro Castillo. Sí, claro, eso fue un dicho que podía haber parecido exagerado en el momento que lo dijo. Por ejemplo, yo dije, ¿cómo lo dice si no tiene pruebas? Claro, un poco sigue la corriente periodística. Pero además, la cosa es más complicada, Luciano, porque, mira tú, hay también contradicciones, porque Samir Villaverde ha dicho, por ejemplo, que el dinero que le enviaba a Castillo lo hacía a través de la señora Karen. O sea, la señora no solamente lava activos, sino también ha sido correo y ha estado metida en los actos de colusión, de cohecho, por ejemplo, ¿no? Habría participado en el cohecho, que es el sobornar a un funcionario determinado. El abogado Nakazaki de la señora López ha dicho que no, pero en fin, son las cosas que se van a ir poco a poco aclarando, pero lo que quiero decir es, la salida de Villafuerte implica contar ahora con un número de pruebas suficientes para poder efectivamente avanzar drásticamente en la investigación, llegar a los responsables y hacer las sanciones que corresponden. Creo que ese es el hecho más importante de esta semana. La salida de Villaverde es un triunfo de la lucha política democrática, es un triunfo de una fiscalía que quiere efectivamente preservar el valor probatorio de las cosas que dice tener Villaverde, y que entonces le ha abierto el curso legal a través de las normas que establecidas en el Código Procesal Penal para que se pueda materializar esta figura. Le toca ahora al señor Villaverde, a través de su abogado, hacer la exhibición, el volumen de todas las pruebas. Algunas de ellas, nos contaba Philly Butters en los medios, las tiene que buscar, porque no es que el señor Villaverde tiene todo ya clasificado, pensando en una situación que iba a quedar preso y que iba a estar en peligro. Entonces, esas cosas, hay muchas cosas, claro, por eso era necesario que salga también, para ubicar, para llamar, para dar órdenes y empezar a recopilar toda esta información que ha prometido darle a la Fiscalía para que pueda seguir con su investigación. Pero es increíble, Ángel, cómo estos delincuentes se pusieron en manos de un hombre que manejaba temas de seguridad y que tenía cámaras y videos y grabaciones de audio por todas partes. Le recibieron teléfonos, vehículos con grabadoras de audio, y gracias a eso tenemos ahora todas estas pruebas. Pero tampoco, ojo, esto es muy importante, tampoco hay que confundirse, y estamos en medio de una pelea entre mafiosos. No hay que perder de vista que el señor Villaverde también fue parte de esta organización criminal, ¿no? O sea, tampoco lo convirtamos en un héroe de la noche a la mañana. No, para nada, perdón. Todo esto, y buena no hay que tu intención.
no hay que perder las proporciones de las cosas, ¿no? Porque no estamos ante el salvador de la patria, estamos ante un delincuente que se está limpiando y para nada. gracias a eso nos puede aportar las pruebas que nos liberen de esta gavilla de delincuentes que han asaltado el poder en el Perú. Por ese lado, para sí. Nada, para nada. Para nada. La condición de colaborador pasa por el reconocimiento expreso de la comisión del delito. O sea, el señor Villaverde está reconociendo antes de una sentencia que él ha cometido y que es culpable. Igual la señora López. ¿Te das cuenta? Entonces, son eso no hay que delincuentes. perderlo de vista. Eso no nos debemos marear por la confesión y por el resultado de las pruebas, ¿no? Todos están comprometidos hasta el cuello en estos delitos y todos han incurrido en esas faltas, y Zarratea pues ha sido el lugar donde han ido todo tipo de delincuentes. Correcto. Esa es la realidad. Ellos no están peleando, no están buscando que se los exonere, que se los declare inocentes, sino lo que están solamente buscando es que a la hora de la sanción la pena sea más benévola con ellos que en el caso de no haber declarado. Pero claro, que les va a caer el peso de la ley, sí, solo que le va a caer en función del aporte para conocer un conjunto de hechos que de otro modo no se habrían conocido. Eso claro, es lo que la pena. ¿Qué tipo de pena? Así es. Eso es. Bueno, está clarísimo. Comenzamos el programa de hoy hablando sobre la presencia de la señora Paredes en el Congreso, y te quisiera plantear otro tema que también se está viendo en el Congreso, que es el asunto de la bicameralidad, que también preocupa a mucha gente, que tiene el antecedente de este malhadado referéndum que hizo el lagarto Vizcarra, y que, bueno, está en debate el tema, ¿no? Por un lado, los partidarios de la bicameralidad, que tiene sus pros y sus contras. Por otro lado, algunos argumentos bastante populistas o de momento, ¿no? que se preocupan de cosas inmediatas, como la popularidad del Congreso. Porque yo creo, Ángel, que temas como la bicameralidad, de repente no es el momento, pero son temas de fondo, ¿no? Temas que hay que analizar con una mayor proyección, y no fijándose en el presupuesto de hoy, ni en la popularidad de hoy, ni en los congresistas de hoy. No sé cuál es tu opinión sobre eso. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que el Congreso bicameral primero recoge una tradición histórica del Perú. Desde que el Perú adoptó su constitución, digamos, la famosa, decía Manuel Vicente Villarán, su constitución histórica en 1828, la bicameralidad, o sea, la existencia de una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, fue la nota característica del Poder Legislativo. Y así ha sido durante mucho tiempo, salvo algunos periplos, algunas excepciones en los cuales se rompió el orden constitucional. Yo creo que uno de los graves errores de la Constitución del año 93 es haber eliminado la segunda Cámara, porque amputa al Poder Legislativo de una función que es básica, la función de control intralegislativo. La existencia de dos cámaras implica que lo que hace una, ¿no?, puede ser mejorada, contradicha por la otra. A veces tenemos leyes que se aprueban con tal velocidad que uno se acuesta con una norma y se levanta con otra. ¿Te das cuenta? Y no se supo nada. Y a veces hay consecuencias porque el proceso legislativo no ha sido lo suficientemente tamizado, discutido, y se afecta la calidad de la disposición. En cambio, la existencia de una comisión revisora de lo que hace la Cámara Política, como es el Senado, me parece que garantiza dentro del Poder Legislativo un control interno que garantiza una mejor calidad del proceso legislativo. Por otro lado, el Senado de la República recoge todas las funciones que hoy día están concentradas en el Congreso General de una sola Cámara para designar a las autoridades: el Tribunal Constitucional, Banco Central de Reserva, Defensor del Pueblo y otros más. ¿Te das cuenta? Entonces, o aprobar tratados, o sea, las dos cámaras tienen funciones diferenciadas, tienen una composición distinta, incluso hay una edad para postular a una y a otra diferente también. Entonces, yo sí creo que volver a la bicameralidad es una afirmación democrática y constitucional del país. Coincido contigo en preguntarme si estamos en el mejor momento. Eso es lo que ya yo no sé. Y el mejor momento se va a demostrar si hay votos o no
para poder aprobar en 2 legislaturas esta importantísima reforma constitucional. Coincido plenamente contigo, Ángel, ¿no? Y yo pienso que muchas veces estos congresos unicamerales son muy del gusto de gobiernos autoritarios o de estos gobiernos que quieren hacer las cosas rápido, y probablemente esa fue una de las razones por las cuales en la Constitución del 93 se hizo este cambio, para tener un Congreso que agilice las reformas y que vaya al ritmo que se le quería dar, y que muchas veces no es lo mejor, ¿no? Que se aprueben, como tú dices, las leyes y las normas a un paso ligero, ¿no? Y falta un poco la reflexión que le daba el Senado. En ese sentido, yo también coincido contigo en la necesidad de una Cámara reflexiva, de un segundo aliento, un segundo paso para aprobar las normas, y que le daría al Congreso un mayor peso incluso, ¿no? Un mayor peso. Eso estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora veremos qué pasa en el debate y si esto se aprueba. Yo veo que hay buenas ideas, estoy escuchando y siguiendo el debate, hay algunas propuestas muy interesantes. Adriana Tudela está aportando bastante en este concepto, la veo muy, muy bien orientada, pero tengo mis dudas sobre si se aprobará. Creo que no se va a lograr la mayoría. Probablemente termine yendo al referéndum, de acuerdo a la figura constitucional. A ver, sí o no, ¿no? Eso es optativo, porque Perú Libre ha anunciado expresamente anoche, a través de su secretario general, de que no, la bancada no va a votar por el Senado. Entonces yo dificulto que tengan 87 votos, 2/3, el número total es muy alto y es probable que no lo alcancen. Ahora, claro, está siempre la segunda vía, que es que se apruebe por mayoría absoluta, cosa que sí tienen los votos, y luego ir a un referéndum. Pero la campaña gubernamental que haría el gobierno, diciendo, por ejemplo, que no han querido consultar la Asamblea Constituyente y ahora han hecho un cambio para poder continuar, para más otorongos, qué sé yo, podría frustrar. Y entonces hay que pensar si vale la pena rifar el Senado en un referéndum donde las condiciones anímicas de la población, la crispación social que existe, el rechazo incluso al Congreso, podría significar también el rechazo a esta reforma, ¿te das cuenta? Yo espero que haya prudencia, sensatez. Por la vía del referéndum, no, por la vía del referéndum definitivamente no va a prosperar. Eso sí está claro, ¿no? Ya lo hemos visto. Entonces, bueno, quedará pues ahí para un mejor momento. Las cosas salen cuando salen, finalmente. Yo en eso hay que ser pacientes. Repito, yo soy un convencido del tema de la segunda cámara, pero tampoco creo que existan las condiciones. El momento está muy álgido, muy, muy ardiente, muy conflictivo para poder, para que esta reforma tenga un consenso de todos, como debería ser, para poder convertirse en realidad, ¿no? Así es. Bueno, Ángel, vamos a ver, porque este Congreso nos ha dado gratas sorpresas, cosas que nadie esperaba. Sí. Nadie esperaba en un Congreso tan fragmentado y con tan grande presencia de grupos de izquierda, incluso extremista, que se elija, por ejemplo, al Tribunal Constitucional, y un Tribunal Constitucional tan bien elegido, ¿no? Sin embargo, ahí lo hemos visto, sí. Así como otras normas que nadie esperaba y que se han logrado, como insisto, un Congreso absolutamente fragmentado, sin una mayoría clara. De repente nos vuelven a sorprender. Vamos a ver, vamos a darles la oportunidad. Y si no, bueno, como tú dices, será para una mejor situación, para otro momento, sí, pero coincido contigo en la necesidad de que en algún momento se tenga que volver a la figura de la bicameralidad en el Congreso de la República. Así es, convencido 100%. Ojalá que sea, vamos a ver, hay que esperar. Ya faltan pocas horas para saber los resultados. De acuerdo. Ángel, nos ha ganado el tiempo. Una vez más, llegamos al final del programa. Hemos tocado temas interesantes el día de hoy. Nos veremos mañana nuevamente para echarle una mirada al día. Muy buenas tardes y muchas gracias.